Bienvenidos a nuestro quinto capítulo de Sister Shock Podcast, el podcast de las hermanas. Y en el capítulo de hoy vamos a contar historias random de nuestra vida cristiana. Nuestras historias random. Ay, una mosca gigante. ¿Qué hago? Déjala vivir. Mira, es que está muy grande. Es que va a estar muy difícil atraparla. Bueno, la idea del podcast, la verdad, nació de nuestras historias que empezamos, como que nos empezábamos a acordar con mi mamá de cosas que habíamos vivido. Teníamos que hacer cuando éramos chicas, cosas que ellos nos hacían hacer, que mi mamá a veces no se acuerda, como que nosotros decimos, mamá, tú no hacías hacer esto, y mi mamá, yo nunca le hice hacer eso, y en realidad, sí. Y a medida que nos acordábamos de historias, como que nos reíamos y dijimos cómo podríamos compartirlo. Y de ahí nació la idea, pues podríamos hacer un podcast contando todas estas cosas que vivimos, y es como que el capítulo de hoy se va a tratar de eso, como que nos conozcan un poco nuestra historia como hijas de pastores, hijas de misioneros y también de nieta de pastores, porque en cierta manera cuando nacimos nuestros papás no eran pastores, nuestro abuelo eran pastores, entonces como que ahí es como que empezó nuestro, por así decirlo, nuestro ministerio, nuestra carrera. Ok, para partir, contar que nosotras, no, como que con la iglesia de mi abuelo siempre éramos que las que nos encargábamos de hacer como tipo la obra de teatro, la actividad extra programática, entonces toda la idea salía de nosotros. Hasta la limpieza, yo me acuerdo cuando hacíamos la limpieza que en ese tiempo había como un piso de cera y como que íbamos a comprar esa cera de ¿Cera tierra. roja? Sí, y una se sentaba como en una playera para sacar brillo y la empujábamos, o sea, literalmente hacíamos hasta la limpieza. Uy, qué rojo, qué loco, yo no me acordaba de eso. Yo me acuerdo de esa iglesia, yo me acuerdo de eso, porque ¿sabes por qué? De trapear con cera roja, sí, qué loco. Porque era como una cosa que tú echabas y entre la Daniela, la Cindy, pobre. Y era como una camisa enorme que teníamos siempre y nos sentábamos y nos empujábamos para sacarle brillo. Y lo más lindo era que cuando la gente llegaba al culto y como todos caminaban por la tierra, todo se llenaba de tierra, así. Nosotras como que ya estábamos ansiosas para el día siguiente. Ay, me cayó café. Para el día siguiente, ¿cómo se llama? Volver a ir a limpiar, como que nos encantaba eso. Qué lindo eso, yo no me acordaba. Sí, yo sí me acuerdo. ¿Sabes por qué me acuerdo? Sí, es verdad, porque en ese tiempo el camino era de tierra. ¿Sabes cuándo me acordé de esta historia? Una vez que estaba limpiando yo la iglesia. Y como que a mí me encantaba ir a limpiar la iglesia cuando estaba embarazada de Mía. ¿Tu iglesia de acá? No, mi otra iglesia antigua. Me encantaba cuando estaba embarazada de Mía ir a limpiar la iglesia. Pero aparte era nueva la iglesia porque no podía servir en ese momento, no estaba casada todavía, entonces como que iba a limpiar la iglesia y en un momento como que reclamé, no sé, porque alguien dejó el baño sucio. Y me acordé como que el Espíritu trajo ese recuerdo a mí de que te acuerdas cuando con ansias querías volver a limpiar la iglesia, y era cierto, y me acordé de ese momento de que nosotras como que veíamos el piso así como todo nuestro trabajo en la mañana, porque no íbamos en la mañana en grupo a limpiar nosotras chiquitas, y era como que y esperábamos al día siguiente otra vez poder encerar, o el sábado, porque esperábamos toda la semana hasta el sábado para volver a encerar. Pero pasamos muchas historias, pues bueno, y sigue con lo que estaba ahí contando de no, pues eso, como que nosotros nos dedicamos a todo. En realidad a todo, como tú decís, pues hacer la limpieza, hacer la obra de teatro, hacer todo. La música, a predicar. Y cuando no vivíamos con nuestro abuelo igual, pues cuenta como eso de que no íbamos 3 meses y cómo nos planeábamos en esos 3 meses de... Claro, o sea, nosotros no íbamos con nuestro abuelo, íbamos los veranos, pero cuando íbamos en el verano hacíamos de todo lo que había que hacer y hacíamos las obras de teatro. Rentábamos en el verano porque ahí donde vive nuestro abuelo es como campo, tipo... Sí. Y en ese tiempo era todo, hasta el camino era de tierra. Sí. Y no rentábamos, nos prestaban un camión y el camión, la parte de atrás la usábamos de escenario y hacíamos no era como campaña, un camión, era como un tráiler. Danza, tenemos las fotos de las danzas, que hacíamos. O sea, vamos a estar compartiendo los videos y todo así a medida que vamos contando la historia. Creo que hay unas fotos de unas danzas que hicimos, pero yo salgo con jeans. Pero espérate, era un pantalón así corto y nosotros habíamos como enchulado los pantalones y una cintita de la cabeza yo se la pegué casi. Yo andaba con un vestido así, strappler todavía. Éramos niñas. No había tanta religiosidad en ese momento. Es que éramos yo andaba niñas. Con un vestido strappler así como de cuadro blanco y negro, así como horrible. Como de... Sí, yo siento que la iglesia de mi papá Hilario era como pentecostal, pero no era como estas iglesias pentecostales que tenés que usar velo o falda. Porque ¿te acordás que igual subíamos a cantar con pantalón? Sí, pero es que en el invierno, porque en el verano siempre andábamos con vestido. No, la Cindy y la Daniela siempre subían con pantalón. Dale, bueno. Perdón, las amo. No es nada malo, pero digo, como no eran tan cuáticos, como tan religiosos en esa área de que...
Sí, de que porque como les que pegó tan cuático. Porque es que yo tengo me acuerdo de que hay una foto, la vamos a buscar, la voy a poner, donde creo que estamos como en la población, donde estamos haciendo como una danza y yo salgo con ese pantalón. Y en yo cierta dije, ¿qué manera onda mi también como pantalón? que mi papito Hilario, nuestro abuelo, como que a él lo único que le llenaba de gozo era como eso, el servir, pero era como que nunca lo vi pendiente de la vestimenta. Es que tampoco era una vestimenta extremadamente Éramos fea, es que igual éramos niñas, ¿cuánto teníamos? ¿8, 10, 12 años? Claro, no, y no era una vestimenta que dijéramos como se te ve el cuerpo, sino que eran como cosas que chistosas que yo creo que hoy en día a veces no sé. Perdón, ahí paró la lavadora. No, ya listo. Siempre ya que grabamos el podcast tú estás ahí lavando. Es que sí, qué onda. No sé por qué, ok. Ya, sí. Bueno, pero en sí tenemos varias historias de obras de teatro. Lo que nosotras siempre hacíamos de chica era pegarnos el show con las obras de teatro. ¿Te acordás que hacíamos, no solo obras de teatro, sino danzas que mi papá nos mandó a hacer las faldas que eran como plateadas y moradas y que nosotras hacíamos? Y era bien emocionante porque la vecina era la que hacía las faldas, pues no te acuerdas, y teníamos que ir a medirnos las faldas. Sí, pues la que vivía al frente de mi abuela María, eso que no me acuerdo. Ella hacía las faldas. ¿Cómo se llamaba la señora que ¿La vivía? Violeta? Ella, pues. ¿Ella hacía las faldas? Ella no hacía las faldas, No me nosotros cruzábamos a medirnos y todo, y era bien emocionante, como que. Y porque después esas faldas las llevábamos y andábamos con las mismas faldas por todo lugar, toda la iglesia. Esas faldas nos duraron años. Sí. ¿Qué será de esas faldas? No ¿Será que las tiene mi mamá Moraima? No, mi mamá las regaló en un momento cuando nos fuimos de una iglesia, yo me acuerdo, las heredó. ¿Sí? Creo que fue en... No, y esa ahí falda. en el cine, donde estábamos en un cine. ¿Sí? Esa falda, sí, ¿te acordás que nosotros hacíamos de los montes? Y el Elías con el Lucas se ponían a hacer en la parte, como el rap, y mi hermano chico, los dos así se daban vueltas y se daban así. No, espérate, que esa danza de en los montes, en los valles, para que sepan más o menos. Cuando viene el rap, recuerden que el Elías con el Lucas así empezaban en su movimiento en el piso y a veces entre ellos se golpeaban con los pies. Se pegaban o a veces se daban vueltas, se pegaban en la cabeza, pero yo creo que eran tan chicos y se metían tanto en el papel, el papel que estaban así como todo así violento, así. Una adoración de la canción, y se daban vueltas. Una adoración que hacían bonita. Y en eso, pues, o sea, como que nuestra vida en cierta manera se basó en eso, en que siempre estuvimos como que no nacimos y como que no era que no teníamos opción, era como que yo creo que nacimos con eso de que qué vamos a hacer, porque salíamos de vacaciones literalmente en diciembre, una semana antes de Navidad siempre, y mi mamá nos mandaba al día siguiente, y ahí era como que llegábamos en diciembre al campo, a la casa de mi abuelo, y era como que empezábamos a hacer clases de danza, empezábamos a ensayar obras, y después... Ahora, no era cualquier, o sea, sí era como piñufle en el que no teníamos las vestimentas y todo profesional, pero hay que destacar que mi papá era súper exigente. ¿Te acordás que cuando hacíamos las danzas, mi papá nos hacía ensayar danza? Y a mí siempre me retaba porque era como que ustedes la hacían así, mi papá nos regañaba. Me decía, tú no podías estar así y tu hermana así. Hazlo bien, levanta las manos, así. Sí, me acuerdo. Si tú vas a hacer alabar, alaba, arriba. Y yo lloraba, yo decía, sí, o sea, muchas veces mal lloraba, pero muchas veces que, nos enojábamos porque papá, pero ya estamos cansadas. Es que a mí nunca me gustó las danzas, a mí nunca me gustó, yo danzaba porque éramos las tres como siempre. Papá, se van a agachar, agáchense bien, y uno como que tenía que hazlo así, mi papá nos hacía burla, lo hacía así, hazlo así, todas las manos igual. Y yo creo que hay una obra que es la que más nos marcó, que es la de Dos seres ahí en mí, que era como que, o sea, esa obra porque como que nosotros pasamos de etapa de las faldas plateadas con moradas, que era como que siempre las faldas plateadas con moradas, pasamos a ser mimo. Y era como que, y le teníamos que seguir el amén a mi papá en todas las ideas que se le ocurría, y como que él tenía una idea y como que la personificaba en nosotros y nosotros la hacíamos realidad. Antes de tener las faldas moradas no teníamos faldas iguales. Yo no me acuerdo la de ustedes, pero sí me acuerdo que la mía era de color damasco. No me acuerdo. Y era bien fea. Y yo me acuerdo que usaba una como que era como una falda de rock and roll. Yo me acuerdo que sí, creo que sí. Sí, o sea, era como de pareja. Era que habíamos encontrado en las ferias, ya, y con eso hacíamos. Ya, pero sí, lo que tú decís, la obra de tres seres. Dos seres ahí en mí. Dos seres, pues. Que a mí siempre me tocaba ser el diablo. Yo como que siempre me tocaba ser Satanás. Entonces como que la cosa era que una era el espíritu bueno, la otra era el espíritu malo, y tú eras el bueno, pues tú siempre te tocó ser ángel. Sí, Katy era era como la del medio. La principal. O sea, claro, el bueno, el malo, y Katy era como la que escuchaba el bueno y el malo, pero muy buena porque vamos a poner un video acá. Sí. Entonces... era muy chistoso porque como que uno se metía en el papel. Yo me acuerdo que en una parte de la canción dice, el uno va con Dios, y yo le hacía así, y el otro estaba muy mal, y yo le hacía así.
Sí, Pero lo más chistoso es que a veces le hacía así. sí me acuerdo. Eso es todo para TikTok. Y entonces... Nosotros empezamos con el TikTok antes que el TikTok. Nuestros pasos estaban desde antes. Había... Lo que me da risa pensándolo bien ahora, que ya lo van a ver en la foto, es que nuestros vestidos eran como... Eran con calzas, sí es verdad, pero eran como... Esos vestidos nos regalaron para un año nuevo. Pero es que eso era por nosotros Como era uno blanco y uno negro. Reciclábamos la ropa de Pero la era un fecha. vestido como bombachado, pero era cortito. Y ayer lo estábamos diciendo, pero Ay, qué desfase. nos teníamos que pintar. Mi pregunta es, ¿por qué Nos pintábamos en la ¿por cara. qué nos pintamos ¿por qué no podéis No, hacer una porque obra mi normal? Porque en ese momento estaba de moda el tema de los mimos, po. Entonces, mi papá... Sí, pero y ¿cuál es cuando- el sentido No, yo de los espérate, mimos? po. Yo te digo, mi papá, como que todas sus ideas que él juntaba en la cabeza, como que las traspasaba. Nosotros íbamos al centro, viste, que andaban los mimos, y a mi papá le encantaban los mimos, po. Sí. Y me acuerdo que de ahí nació el tema de hacer mímicas. Claro. Y que empezábamos a hacer las mímicas y se hizo como que literalmente hacíamos toda la obra de Fosforito y era como que... Pero era pintarse todo el tiempo la cara blanca, ¿te acordás? Y cuando no teníamos pintura blanca, era hacer con cualquier cosa nos pintábamos la cara blanca. Con cola fría y harina. Con hipoglós de Con bebé. hipoglós del trasero del bebé. Me acuerdo que era chistoso porque uno se tenía que maquillar en la casa y como los eventos que hacíamos de predicar al aire libre eran en la playa. Entonces, Sí, de po. nuestra casa, caminando a la playa eran como Media. ¿cuánto? Media. No, ¿Más? no tanto, menos. 25 minutos, sí. Pues, Desde ahí hermana. de Césped y González, caminando a la playa, no eran como 15 minutos. No, era más, hermana, porque tú bajáis 15 minutos y después son 15 minutos para el Yo otro no me lado. acuerdo que era tanto. Es que, ¿sabéis por qué o no? Porque como ahora tú lo medís, bajaba pero todos los días. en el momento de caminar, uno caminaba, nosotros caminábamos, para la iglesia caminábamos, salíamos a las 5 a veces y llegábamos a las 6 arriba, yo me acuerdo. No, caminábamos una hora. ¿Cómo vamos a media caminar? hora, Y media que hora. a las 5 llegábamos a las 6. ¿Cómo caminamos 5:30 una hora? llegábamos Famoya, a las 34 maletas, 34 horas. Hermana, cuando lleguemos a la casa, preguntémosle a mi mamá, caminábamos como mi papá. media hora. Mira, por el teléfono en el Google Maps lo voy a sacar. ¿Cuánto es caminando de aquí a aquí? Vaya a ver Ok, que ya. no es tanto. Bueno, Después lo ya. voy a ver. Ahorita Ok, y como lo vamos a poner aquí. Porque Está tiene como razón. mi papá, está como mi papá. Bueno, Mi papá, nosotros cuando nos fuimos No, a mentira. Iquique, Es cierto, ya cuando nos voy a fuimos buscar, te Iquique, voy a apostar $50 que era como media hora. cuando nos fuimos a vivir a Iquique, mi papá contaba el testimonio cómo salimos de Santiago, dejamos todas nuestras cosas, que sí es una historia linda, pero partía diciendo como tuvimos que viajar 24 horas y después la otra iglesia se le iba casi 30 horas, después 34 Y nosotros así horas, como- después eran como 48 horas, yo Yo no llegué a 48. yo no sé en qué... Bueno, la cosa es que caminábamos entre 15 a media hora. Vamos a buscar el GPS y lo vamos a comprobar. Sí. Y lo vamos a poner aquí. Bueno, independientemente, eran muchas cuadras que teníamos que caminar con la cara blanca. Entonces, igual me da vergüenza porque esa ciudad es muy chiquitita, entonces tú te topáis Sí. con todo el mundo De y la la escuela. playa como principal donde todo el mundo se va a bañar es una sola. Entonces, lo más probable es que te vaya a topar con alguien de tu Y en escuela. Iquique toda la gente se bañaba hasta tarde, 7, 8 de la noche. Nosotros estábamos justo en la hora peak, donde todos estaban Bajaban regresando a como a su casa. Y era como que, o sea, ahorita uno se ríe, pero en ese momento como adolescente de 13, 15 años te daba vergüenza porque después el siguiente día en la escuela, voy a poner esto, el día siguiente en la escuela los amigos te preguntan, ¿y qué hacías con la cara blanca? Y yo no era como, ¿cómo te lo explico? Sí, No lo voy a o que entender. haces, te vi predicando ahí en la calle, ¿cómo se llama? La Pedro Prado. Sí. Ahí estábamos. Tenía un compañero que siempre me lo topaba. Yo ni me acuerdo de su nombre, que se llama Giovanni. ¿Sabes no que a me mí acuerdo. la edad como que más me pegó fue como en tercero, todavía sí, Sí. que fue como en tercero medio, porque ya está ahí como en la edad que todos los niños que te gustan ya pasaron a la universidad, ¿no? Entonces ya todos tienen carro. Y era como que, pucha, pasaban por ahí, te veían y todo, a veces te tocaban la bocina. Pero también pasaba como que habían días que como que, uy, mi papá como, toma, te toca a ti, te tocaba predicar. Y era así como que, ok, te tocaba predicar y te da vergüenza. Teníamos Pero- un carrito con parlante y Sí. te tocaba predicar. Y no, y como cantábamos también, y a veces y no, y cuando íbamos caminando y cantando y subiendo en las calles, porque esa ciudad es como en desierto, entonces en subida, como una onda, como San Diego será así como en subida, para que la gente entienda. Sí. Entonces, y tú vas cantando y subiendo y es terrible, po. Y lo más estúpido es que nosotros nos poníamos Tacones. tacones. Estúpido para nosotros no es mala palabra, No, porque no es hay mala mucha palabra. gente que me escucha decir estúpido. A mí es también como en que, mi iglesia me dijo pasa. estúpido, entonces nos poníamos tacones para ir a la iglesia y caminábamos. Eso sí era random porque
caminábamos de la casa a la iglesia en tacones. Y después la media hora de punto que hacíamos. ¿Por qué hacíamos eso? No sé. ¿Qué onda nosotros? O esas faldas como de Uy, a veces cuando nos poníamos tacones negros, panty negra, falda negra. Esas panty que compramos que eran súper gruesas, como negras. Ni siquiera hacía tanto frío para comprar esas panty, Sí, ¿no? ¿verdad? Pero sí, no. A mí me pasaba mucho que me topaba con mis compañeros de la escuela y me preguntaban y me decían, hoy estuvimos predicando en la calle. Y yo, sí. Y uno como quien tenía que intentar de hacer como que, a mí no me importa. Pero en realidad por dentro... Y después, y en el fondo, si te vas y media vuelta y le dices ahí como, Espíritu Santo, te reconocí. No te negué. No te negué. Pero te voy a contar algo. Yo estaba en primero medio y tenía unos amigos que todo el tiempo eran ya mis amigos. Como que yo siento que yo me avergoncé hasta que llegué a la media. Porque yo en realidad siempre he sido muy vacilona. Entonces como que yo llegué a un punto en el que yo entendía que como que o te prestáis para el vacile o te vaciláis también a ti misma con todos los demás y no te avergonzáis, pues, ¿cachai? Y la gente cacha que cuando tú haces algo y a ti no te da vergüenza, como que ellos también dicen como... Es lo que le digo a semilla mía, o sea, búrlate, si te burlan de ti, búrlate también de lo que te están diciendo. Ya, pues, entonces a mí me vacilaban mucho porque andaba con falda larga en la iglesia y todo. Pero uno de mis amigos, una vez literal, o sea, de tanto vacilarme, me llevó así como atrás del kiosco del colegio donde vendían y me dice... Oye, ¿sabes qué? Me dijo, nosotros siempre te molestamos porque tú eres evangélica y salí a las calles. Y me dice, pero me dijo, yo soy católico y nunca he visto algo así. Pues me dice, realmente yo siento que ustedes son muy valientes para salir a hablar de Dios y tal. Sí. Y yo ese día me sentí muy feliz porque en verdad siempre yo era como para el vacile, pero nunca nadie me dijo algo como en serio que fue. Y ya yo me di cuenta de que en verdad tú solo te avergonzás con las cosas del Señor. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que existe como ese morbo de burlarse de los que... Aparte, yo creo que hubo un momento... Cuando salieron la Eva y la Angélica... Es lo que iba a decir. Hubo un momento que era el boom burlarse de los cristianos. Y para los que éramos hijos de cristianos y que predicábamos en la calle y usábamos faldas largas, o si te veían con el pelo largo, ya era como que eras cristiana. Entonces... Pero esos momentos reconfortantes cuando se acercaba un amigo y te pedía oración, o alguien te dice, ¿sabéis que no? Yo igual creo en Dios, y espero como que siempre el que se te quería acercar lo hacía como en intimidad, como, así como, claro, y era como que en el momento que tú te sentías como acompañada también, y era bien bonito igual. Sí, yo me acuerdo cuando te tocaba ayunar y iba ya a la escuela, o sea, esos momentos eran cuáticos porque nosotros... ¿Te acuerdas de los 21 días de ayuno que no hacías? Claro, nosotros nos tomábamos, al menos yo me acuerdo que cuando me tocaba ayuno, mi mamá, yo creo que, no sé, yo al Samuel no sé si lo pondría a ayunar yendo a la escuela, ¿me entendí? Pero mi mamá como que nos ponía esos desafíos de como que toda la iglesia, 40 días de ayuno. Y uno se iba ayunando y mi mamá nos decía hasta mediodía ustedes. Y era como que al menos yo, en la hora yo veía a mis compañeros con la lechecita. Así, en la hora de los breaks, yo como que me alejaba así, me iba como una punta y me quedaba así, como, ¿entendí? Como que meditando, Señor, estoy en ayuno, me aparto de todo. Sí. Pero loco igual, pues son cosas random que yo creo que quizás no se ve mucho ahorita en esta generación, pues. Sí, ahí iba a decir algo y se me fue la onda. Sí, totalmente. Nuestra crianza igual fue... Yo siento que, bueno, nosotros hay que aclarar algo porque hay un tipo de iglesia pentecostal acá que es muy diferente a la de Chile. Porque la de acá es como ese tipo de pentecostal que es como más... demasiado carismático, como que exagera mucho las cosas y hay gente que lo toma como, oh, todos los pentecostales salen. No es así. Pero sí, dentro de todo, nosotros tuvimos una crianza súper estricta dentro de la iglesia. Sí. O sea, súper estricta. Hay muchas cosas que a veces no podíamos utilizar cierta ropa, o que, por ejemplo, nosotros antes de salir a jugar teníamos que hacer resúmenes de la Biblia. Claro. ¿Te acordáis? O sea, en el verano, literal, llegaba el verano yo y creo no que era esa como... parte de los resúmenes les tocó más duro a ti, al Elías y al Lucas, porque fue como que una época que yo ya mami no me acuerdo que entraba a los 17 y me iba como a trabajar y yo los veía a los tres en la mesa así como que... O sea, no podíamos llegar hasta las 9, 8:30 a la casa, no podíamos estar más tarde. Nosotros no podíamos salir a la playa a jugar hasta que nos hiciéramos resúmenes de... Capítulos. Era 10 capítulos de la Biblia, ¿no? Sí, o salmos. O proverbios. Algo así, pero eran como 10. O sea, yo me acuerdo que era tan infinito. Lo peor de todo es que después que terminábamos, el Elías con el Lucas se iban una vez a la playa, pero... ¿Qué pensará mi papá en ese momento así como cuando los veía así como escribiendo? Nosotros así como... Y Pablo le dijo así haciendo resúmenes. Uy, no. Lo peor de todo es que ellos ya se podían ir a la playa, pero a nosotros nos tocaba hacer aseo después porque mi mamá trabajaba. ¿Sabes qué? Pero yo, mira, en cuanto a eso, uno de los recuerdos más lindos que tengo fue cuando mi papá Hilario me puso a predicar por primera vez porque él también era estricto con nosotros en cierto sentido. Yo me acuerdo que la primera vez que él me puso a predicar, él literalmente me encerró en su oficina
y me dijo, escoge un capítulo. Yo escogí el capítulo y él literalmente iba, para hacerlo más corto, él iba cada cierto minuto y me preguntaba, ok, ¿y qué aprendiste ahora? Y yo, papá, no, que mantén la paz, bla, bla, bla. Y después iba 10 minutos, me decía, ¿y ahora qué te reveló el Señor? Y él literalmente como que, y nunca me olvido porque él me metió esa semilla de que tienes que leer la palabra las veces que sea necesaria, porque cada vez que tú lo lees, Dios te revela algo nuevo. Y eso es como que son cosas que en el día de hoy te quedan marcadas, porque uno en el momento como niño no lo entiende. Y por eso a veces, por eso yo con Sammy ahorita y Mía, si te das cuenta, cuando entré a mi cuarto tenemos como como estamos haciendo como un tipo de mapa así conceptual de los nombres. Porque en algún momento yo sé que ellos en algún momento, a veces Mía a veces en la noche me dice, yo quiero dormir. Y era como que, así esté durmiendo, yo sigo leyendo las historias de la Biblia, ¿me entiendes? Samuel sí le pone más atención, pero en algún momento ella va a recordar esos nombres y va a decir como, ahora entiendo por qué era tan importante los nombres, o la historia, o el propósito de la historia de las personas. Igual es bonito, o sea, en el momento igual uno como niña es duro, porque yo creo que mucha gente no lo entendía, pero también se veía el fruto cuando a veces íbamos a otra iglesia y veíamos como los niños así que no adoraban así, o los niños que estaban en la iglesia jugando y nosotros era como, ¿por qué juegan? Mi hijo son los niños ahora. ¿Sí? No, sí, es verdad, uno estaba como que a él le traen comida a la iglesia, a nosotros jamás nos dejaron comer dentro del templo. No, yo a mis hijos sí los dejo comer, qué loco, porque yo a mis hijos los dejo comer y a veces como, papi, acuéstate en la silla, y nosotros así como que así, y todavía nosotros nos metíamos en la adoración de como sí, que, y los demás niños nosotros mirábamos para el lado y nosotros como, y el Elías y el Lucas clamando así. Ay, no, es que a nosotros nos hacían predicaban. A nosotros nos hacían predicar desde chiquititos. Videos míos de muy, muy chicas no tengo. De hecho, no tengo ningún video mío de chica predicando. Mi primera vez que prediqué fue a los 9 y fue en la calle, en una campaña de la población. Que prediqué yo y después predicó la Daniela conmigo. Ese día fue muy lindo. Pero nuestros hermanos sí tienen videos predicando. Si nos dan permiso, lo vamos a poner. Y hay un video muy chistoso porque Elías está predicando en la calle. ¿Cuántos años tenía? Elías tenía, yo creo que hay unos 12, no sé. No, más chiquito, 10. Él tenía como... El Sammy tiene 8, pues Elías tenía como unos 10 años. Bueno, sí, no sé medir la edad, yo soy muy mala para eso. Pero lo chistoso es que estaba predicando así como en la calle, diciendo a la gente como que venga Cristo, no sé qué. Lo más chistoso es que en un momento dice, porque si no el Señor te va a traer de las mechas. ¿Y cuál es el de David que también Lo que pasa es que yo me imagino como a la gente escuchando esa cuestión de que el Señor me va a llevar de las mechas. El Señor te que te arrepintieras. Ayúdame, chiquitito. Pero el Elías y el Lucas, ellos sí no les daba vergüenza, yo me acuerdo, porque ellos sí literalmente se metían a predicar y él, sobre todo el Elías. Yo siento que ellos estaban tan chicos que como que en su escuela no era tan, de pronto en su clase no era como tanto la burla no del... reconocían, claro. En su clase no era de pronto la burla del cristiano, sino que más burlo como, el guatón o el más como físico, el bullying de los niños. Pero se metían bien lindo yo a predicar. La Luquita tiene una predicación también donde está hablando de Goliat y decía que David estaba peleando con Goliat y seguía, decía, y seguía. Y después lo hecho que dice, dudando a veces, pero seguía. Sí. Tenemos el video, lo vamos a buscar, lo vamos a poner. David seguía dudando, sin miedo, dudando a veces, este hombre me va a matar, pero cada vez decía, no, yo tengo fe en Dios, amén, hermanos. Entonces Dios quiere que nosotros tengamos fe en Dios, amén. Dudando a veces, decía. Dudando a veces, pero seguía. Es que sí, hay cositas. Bueno, podríamos contar, porque tenemos varias historias, no todas son chistosas, algunas son como más conmovedoras. Pues contando como desde un inicio de todo, nosotros nos fuimos, o sea, nuestra vida ha sido fuerte, sí, muy fuerte, de muchos cambios desde niña. Yo estuve en más colegios que cualquier otra persona. Ay, sí, no, más de 10 escuelas creo que estuvimos. Mis papás eran de las personas que, mi papá le gustaba mucho como llegar a una iglesia pequeña o llegar a una iglesia y como ayudar. Y ya en algún momento moverse. Plantador de iglesia es la palabra. Sí, plantador de iglesia, sí. Entonces siempre nos estábamos moviendo de ciudad, de escuela y todo el asunto. Entonces, pero el más fuerte cambio fue de Santiago a irnos a vivir a Iquique. Porque la separación con nuestro abuelo fue la que nos pegó más duro. Claro, porque ahí los dejamos de ver a nuestros abuelos por año. Y cuando nos fuimos, literal, las poquitas cosas que teníamos, porque no teníamos muchas cosas, las vendimos todas y nos fuimos solo con nuestra ropa.
a la Iquique, casa de nuestra abuela. a la casa que en ese tiempo mi abuela estaba viviendo en Iquique. Nos fuimos a ir a la casa de ella, que luego que pagábamos $200 de renta. Ay, ya, qué loco. Ahora me acordé. 200, Qué loco, 200 qué dólares. poco. Y bueno, sí, o sea, eso fue como el primer cambio fuerte, llegar ahí y llegar a los peores colegios. Es que mi papá tenía como su manera su visión, su manera de pensar, que uno, o sea, yo creo que yo sí la cuestioné por muchos años, la cuestioné, y quizás, no sé, yo no tendría el valor de hacerlo, pero mi papá siempre era como que su visión, su manera como, su relación con el Señor, como a él le gustaba, era como o todo por el todo o nada. Claro, Y mi papá, un sí. ejemplo, siempre era como que, mira, iba caminando por esa calle y había un pastor que estaba levantando una iglesia pequeñita, está recién empezando y lo vamos a ir a apoyar. Y ya sea mi papá, nos llevaba a toda esa iglesia y como todos cantábamos, danzábamos, tocábamos instrumentos, le ayudábamos a los pastores. Y mi papá éramos material. Claro, éramos el material. Y nosotros como que, y mi papá literalmente se comprometía tanto, yo me acuerdo que decía, nos vamos a ir a vivir mejor a esta casa con 2 cuartitos nomás o a un cuartito Para estar porque... cerca. Y para estar cerca, y él daba la mitad de la renta siempre del templo. O sea, Sí, pasó en Pedro de Valdivia, pasó en el cine, pasó en un montón de lugares que mi papá literalmente, él daba la mitad de la renta para que la obra pudiese crecer. Y una vez la obra crecía, nos movíamos a otra iglesia a ayudar a levantar otra iglesia. La cosa es que como llegamos tarde a Iquique, ya las clases habían empezado, a mí me tocó estar en el peor colegio de básica. O no peor, pero es que era muy malo ese colegio. Yo creo que a la que le tocó más duro fue a mí porque yo pasé desde la básica a la high school y literalmente yo me había esforzado todo octavo básico, que es como la de para entrar a una buena escuela, y yo literalmente había ido a aplicar a todas las buenas escuelas y había quedado en todas las buenas escuelas con puntaje académico, y me tocó llegar a una escuela, o sea, que para mí era súper flight. ¿Por qué? Porque la Katy había repetido un año, pues queríamos ir juntas, porque como éramos nuevas. ¿En serio? Sí, pues la Katy había repetido un año y a mí, mi mamá fuimos como una escuela. O sea, ¿ustedes salieron del mismo año de cuarto medio? No, pues la Katy iba un año más. Oye, ya, ok. Entonces, pero como había una escuela que, como yo tenía buenas notas, me podían como becar, que está como en Baquedano, que era una escuela así como de cemento, bien linda, yo me acuerdo. No me acuerdo el nombre, pero era una escuela de cemento. Ya mira, como que la señora dijo, sí, la podemos becar y todo, y ella puede entrar aquí y nomás como no pagar nada. Pero su hija la porra. Pero la Katy no podía, entonces nos fuimos a las 7, que tampoco era como flight en cierta manera, pero era como que veníamos del Juan Moya. Igual Juan Moya era una buena escuela en cierta manera, teníamos como muy buena escuela, muy buen sistema de escuela ahí. Y yo creo que a mí igual me pegó duro porque, o sea, el cambio de ciudad, aparte que no querían a los de Santiago. A mí igual me pegó duro, llegué a un colegio terrible flight. Tenía un compañero que le pegaba al profesor, te lo prometo. O sea, yo no sé si el ¿Cómo profesor... se llamaba la escuela que fuiste tú? La básica donde me fui, se llama Eduardo Llano. Ah, el Eduardo Llano, sí. Pero espérate, yo no sé si el sector. profesor era como muy dejadito, qué onda, pero yo tenía él hacía como boxeo y a veces como que se atravesaba con los alumnos, pero literal tenía un compañero que a veces le pegaba a todo el mundo. Y yo claro, me acuerdo que ese compañero nos pegaba en la cabeza y yo, por ejemplo, yo odio hasta el día de hoy que me hagan así como cuando te hacen así en la cabeza. Sí. Porque es que te juro que él nos hacía así a todos y cuando él se acercaba a mi puesto a mí me daba mucho Hermana, miedo. yo tenía un compañero de la escuela que se llamaba Patricio y había estado en la cárcel, literalmente que... Se llamaba Patrick, sí, Patrick, que una vez se robó todos los exámenes. O sea, estábamos en prueba y literalmente él no sabía nada. Estábamos en primer año de high school, pues no sé, ya me olvidó, ¿primero medio? Ya, primero medio. Y el loco dijo así como, yo no estudié, y si yo no estudié, nadie va. Y agarró todas las pruebas y las tiró por la ventana. Tuvimos todo un mes, literalmente. Yo en ese tiempo, mi amiga la Con y la Cata era como tan chistoso porque el loco literalmente lo corrieron de la escuela después y creo que al tiempo después cayó en la cárcel. Porque él no estudió, nos quitó los exámenes. Ya entregamos los exámenes y agarró todos los exámenes y los tiró por la ventana a la carretera y estaba como la playa ahí. Era bien loco. ¿Legal? Sí, para mí igual fue el cambio fuerte, pues, o sea... Y aparte que no querían a las muchachas que venían como de la capital, no nos querían, pero era como que a la santiaguina, y era como que no nos querían. Bueno, a mí nunca me pasó como eso de así como por donde venía, sino que era como eso, que llegamos a un colegio súper penca. Igual después en Palamé, yo no me esforcé y para la media también me tocó estar en un colegio flaite. Wow. Pero sí, o sea, fue un cambio fuerte. Entonces después de que nos tocó ese cambio, aparte mi papá podría haber encontrado buenos trabajos, pero mi papá prefería como darlo todo para la obra, todo para la iglesia.
y dejaba de lado trabajos que porque en Iquique como que podía encontrar un buen trabajo pagado o cosas así, pero era como irte a la mina, o me acuerdo que mi papá tenía un trabajo que era como viajando. Cambiando. No, también era como algo del gobierno que empezó a hacer, pero lo utilizaba mucho tiempo, ¿te acuerdas? Sí, algo sí, del CEFAM, yo no me acuerdo, algo del gobierno que estaba haciendo, pero después como lo utilizaba mucho tiempo, lo dejó y se puso a vender agua. Que no, habló de irnos a Australia, que le habían ofrecido un trabajo en Australia y nosotros como bien emocionados, pero mi papá, pero yo me voy a ir a ser pastor y toda la onda. O sea, pudimos haber estado en Australia pero no desde chiquitita, haber sido bilingüe y sin tener que estar pasando por todo esto, trabajar en la construcción, pero prefiero irse a Iquique. Sí, pero igual, bueno, sí. Pasamos muchas situaciones. Mi papá dejó ese trabajo y se puso a vender agua mineral. Vamos a contar nuestra historia. Era muy chistoso porque nosotros vivíamos en una calle que era una avenida. Entonces mi mamá se puso a trabajar al frente en una Shell y mi papá vendía agua mineral en la calle. Entonces era fuerte porque no es que yo me avergonzara, pero es que yo decía... Yo decía, mi papá podría estar trabajando en algo mejor. O sea, mi papá es vivaracho para sus cosas, él hace muchas cosas, o sea, él es muy inteligente. Yo considero que mi papá es demasiado inteligente. Sí. Y por el tema de la iglesia, porque, bueno, mi papá estaba muy involucrado en la iglesia. Sí, estaba full time. O sea, mi papá literalmente tenía un programa de radio, trabajaba cárcel. en la cárcel donde había más de 300 hermanos que estaban literalmente. Dábamos comida en la calle. Dábamos comida a los homeless. Comedor de niños. O sea, mi papá estaba full La casa time. de acogida en y la casa de Hospicio. acogida, sí. Y, o sea, teníamos muchas cosas que hacíamos. Entonces, mi papá siempre estaba visitando a esta persona, yendo allá, visitando a la otra, orando, tal y tal. Entonces, sí, él se dedicaba al 100% a la obra. Y era fuerte porque nosotros nunca tuvimos, pudiendo haber tenido, como digo, nunca tuvimos para tener cosas materiales buenas, o sea, un par de zapatillas buenas. Había una feria donde vendían cosas chinas que se llamaba La Monumental y ahí comprábamos los cuadernos, las zapatillas para la escuela, que eran unas zapatillas literal como eso, como lo que tú tienes, pero tipo mala calidad. Entonces, la suela era tan delgadita de la zapatilla que yo me acuerdo que literal eso me duraba comprando zapatos así para recordar momentos. Pero, por ejemplo, hay cosas que son así, son buena calidad la suela, pero es que literal era plástico tipo, nomás, sí. Y después del plastiquito era ¿cómo se llama? El cartón nomás, po. ¿Cómo se llama la suela del zapato? Sí. Entonces, yo me acuerdo literal, era que esos zapatos nos duraban 3-4 meses. Yo me acuerdo que cada 5 meses mi mamá los tenía, nos cambiaba 2 veces al año porque tenía que extenderlo hasta los 6 meses. Cuando empezaron a llegar a la iglesia hermanas que trabajaban en el agro, en la feria, y nos regalaban zapatos. Pero y todo, ya estábamos grandes. Ya estábamos como a los 15, 16 años. Sí, porque yo me acuerdo que literal yo tenía unas zapatillas que eran como blancas con rosado, que eran tipo como Converse, pero chafas, como Converse de la feria, y literal esas zapatillas a mí me encantaban tanto y me duraron nomás 3 meses, después yo iba a la Monumental y no las encontraba. Espérate, entonces estaban medias rotas y uno ahí como que le pone lo que sea porque no teníamos plata. O sea, literalmente suela de otra zapatilla y le ponía neopren y tenía zapatillas 2 veces más. Entonces fue fuerte porque realmente yo decía, mi papá dio todo por la obra y por eso yo digo, hay cosas buenas y hay cosas que obviamente de pronto era como más para la vez parecía muy extremo, sí. Muy extremo. Pero yo quisiera comentar esas cosas porque era lindo, por ejemplo, el hecho de ver que mi papá ayudaba mucho a los comedores de niños que teníamos. Yo me acuerdo que nosotros teníamos ese comedor de niños que teníamos, que el que más servía en ese comedor era el Lucas. Entonces, Lucas era como el que iba a dar las clases, literal, también tenía que caminar hasta arriba, hasta las quintas. ¿Y cuánto tenía Lucas? ¿12 años? Caminaba hasta las quintas, él daba las clases y Lucas contaba, ¿te acordás que incluso una Navidad que unos niños colombianos fueron a dar el testimonio a la iglesia? Sí. Lucas decía que esos niños llegaban con cuchilla a las clases, sí. Y por ejemplo, que el niño del papá de este niño con el papá de este niño se tenían mala y estaban en la cárcel. Muchos de los niños que estaban ahí eran como que estaban huérfanos y vivían como con la tía o con la vecina. Y no se hablaban. Porque los papás estaban dentro de la cárcel. Y muchos de los papás que estaban dentro de la cárcel, mi papá también lo estaba ministrando dentro de la cárcel. O sea, literalmente era como todo un círculo. Yo me acuerdo que había niños que no se podían hablar porque sus papás se tenían como riña. Claro. Pero cuando acababa el año y dábamos los regalos de Navidad y tal, yo me acuerdo que un día fue un niño que le regalaron una Biblia. Cuando hacíamos payasitos, ¿cómo te llamabas? Y tú no me acuerdo, que hacíamos, también tenemos la foto cuando hacíamos payasos, los niños de Bolivia, Perú, todos ellos que teníamos. No me acuerdo cómo me llamaba yo. Ahí tengo la foto ya. Pues, pero ese niño pasó adelante y dio su testimonio así, era un niño chiquito, o sea, yo no sé, 7 años,
y contaba de que le regalaron su primera Biblia, que su papá estaba en la cárcel, que ojalá su papá lo hubiese visto y tal. O sea, y uno dice realmente todo el trabajo que se hizo fue muy fuerte, o sea, fue una semilla que nosotros pusimos, no sé qué será de la vida de todos esos niños, pero... Aquí va el tema de que un ejemplo, aunque yo creo que mi papá en ciertos momentos quizá exageró, tenía como que demasiada pasión y era como que tal vez no, Dios no te lo pidió, pero él lo quería hacer, que quizás no cambiamos el mundo, pero cambiamos la vida de alguien. Bueno, sus actos cambiaron la vida de alguien. Es más, yo me acuerdo cuando literalmente mi papá llegaba de la cárcel los domingos y nos hacía escribir cartas a los presos y de ánimo, y nosotros como que Dios te bendiga, que Dios te saque de ese proceso, que vas a salir de ahí, porque mucho del Iquique, la ciudad donde nosotros vivíamos, era mucho inmigrante que viajaba desde Bolivia, Perú, Ecuador, entonces muchos de ellos para una vida mejor aceptaban pasar droga. Y yo creo que al menos de los presos que mi papá estaba, yo creo que más del 60% estaban ahí por aceptar pasar una droga que le ofrecían en la frontera. Ellos venían por una mejor vida y alguien decía, mira, pasa esta droga nomás, y ya cuando llegué allá alguien la va a recibir y listo. Y ellos tanta plata. tomaban esa decisión y literalmente se arruinaban en ese momento. Entonces tenían 1, 2, 3 años, 10 años algunos en la cárcel. Entonces nosotros teníamos como que escribirles cartas y después solos, al próximo domingo nos mandaban regalos de madera, nos mandaban teníamos libretas. Muchas cosas de madera, ¿te acordás? Sí. Ellos tallaban cosas en la cárcel para poder ganarse la vida, sí, y sí. Le hacíamos como cartas porque y también de ese trabajo de la cárcel, mi papá tenía un programa radial. Ya, esa historia me encanta. Ya, cuéntalo tú, cuéntalo, porque ya he hablado mucho, cuéntalo. No, cuéntalo. Bueno, sí, esa historia me encanta y yo siempre la cuento porque creo que me moví el maquillaje. Bueno, siempre que puedo contársela a alguien se la cuento porque yo siento que... O sea, como me gustaba ir al programa de radio y uno siempre lloraba mucho. Sí. Teníamos un programa, mi papá buscó un programa radial. Sí. No encontramos, así que nos dieron uno como a las 12 de la noche. Sí. ¿Te acordáis? Entonces al otro día era el domingo. Cosas que mi papá costeaba a él. Y era el día domingo y al otro día teníamos que ir al colegio. Entonces no íbamos a la radio súper tarde. Y a medianoche, sí. Creo que el que nos monitoreaba la radio a veces estaba medio borracho, ¿no? Sí. Entonces mi papá iba a la cárcel. Entonces mi papá se dio cuenta que la gente de la cárcel, había muchas personas que no tenían contacto con sus familiares hace muchos años, que habían presos que le decían a mi papá, mira, ¿sabes qué? Tengo 5 años acá, pasé droga, mi esposa no sabe y quiero saber cómo está ella, por favor, búscala, este es mi nombre. Entonces mi papá se dio a la gran tarea de empezar a buscar a las esposas de los presos. A los hijos, todo. Cuando mi papá empezó a encontrar a gente, mi papá se le ocurrió la maravillosa idea de tener un programa radial donde las esposas puedan hablar y... Llamar. Creo que llevó una radio o ellos tenían una radio. Capellanía les permitió tener una radio. Les permitió tener una radio a los presos. Entonces los presos podrían escuchar la voz de sus esposas o de sus familiares que no hablaban después de años en la cárcel. Sí. Entonces en el día domingo la radio ellos nos daban cartas, los de la cárcel daban cartas, las leíamos en el programa radial y al rato después llamaban las esposas y podían hablarle a sus esposos, y era muy fuerte porque habían cartas que literal decían como, onda, me puse a pasar droga o lo que sea que hice, no te culpo si tienes otro esposo, no te culpo si tienes otra familia, tal y tal. Pero no te dejé, no te abandoné, porque muchos pensaban que su esposa quizás se fue a Chile y me abandonó, o sea, emigró, le fue bien y me abandonó. Algunos, de hecho, algunas esposas o familiares que llamábamos, algunos no querían saber nada de ellos, porque literal pensaban que el tipo se fue y lo abandonó, pero estaba en la cárcel, nunca supieron. Y claro, y como eran inmigrantes, no les daban la posibilidad de comunicarse con su familia en otras ciudades, o porque venían de pueblos que no había teléfono en ese momento, no había como tecnología para... Exacto. Entonces, hoy estamos hablando muy rápido, yo creo. No. La emoción. Entonces... Claro, nosotros leíamos las cartas y llamaban las esposas y ese programa radial era como un mar de lágrimas porque ellas llamaban y decían, no sé, fulanito, quiero decirte que todavía te estoy esperando, que tuve o cuando te fuiste, yo me acuerdo que una estaba embarazada o bebé, pero decía que era de él y aquí te va a saludar, o tu hijo ya está grande, ya habla, mira, te va a hablar. Y a veces hasta los niños, hablaban y le hablaban al papá y papá no sé qué ven y uno lloraba demasiado. Y era fuerte porque literalmente el programa era de noche, o sea, literalmente el día siguiente nosotros teníamos escuela, pero ahí estábamos, y mi papá era como que tenéis 15 minutos y tenías que dar una palabra de ánimo a la gente, y sí, todo, era o sea...
no, como te digo, o sea, en ese momento uno no lo entendía, pero literalmente quizás la esperanza de aquellos niños que pensaban que su papá había desaparecido y de repente le podían mandar un mensaje a mi papá. Es más, yo me acuerdo que mi papá cuando llegaba los domingos en la mañana después de la cárcel, mi papá a veces llegaba llorando, se sentaba en la mesa y decía, o sea, si ustedes entendieran porque nosotros no podíamos entrar a la cárcel, cómo esos presos me recibían, me abrazaban llorando y me decían, o sea, que lo fuerte que fue para ellos escuchar la voz de su hijo después de 5 años fue fuertísimo, sí. Sí, sí, claro, a mí me da pena porque, o sea, digo, no llores porque voy a llorar yo. El acordarme de todas esas cosas me dan ganas, o sea, eso, no, yo a mí no me dan ganas de volver a Chile por muchas cosas, pero esas cosas digo, pucha, hay mucho que hacer, hay mucha gente que está tan necesitada. Aquí, porque acá también. Obvio, acá también, pero por ejemplo, como a mí me costaría mucho más por el idioma, o no sé si, por ejemplo, en nuestra situación podríamos entrar a una cárcel, pero sé que el trabajo o sea, pasamos muchas pobrezas, pero sé que todo el trabajo que hacía mi papá, o sea, en los otros podcasts hemos hablado de errores que a veces nuestros padres cometieron, pero todo el trabajo que ellos hicieron en Iquique fue tan maravilloso, o sea, al ver que, me acuerdo que mi papá para las navidades, eso nadie lo hacía, o sea, nadie, yo me acuerdo que mi papá llevaba diciendo, nadie lo hacía, mi papá para una Navidad les hizo una torta así de este tamaño, ¿te acordáis? Llevaban años algunos sin comer Lo algo más chistoso es que hizo la torta y allá en la cárcel la tenían que revisar que no llevara nada, o sea, medio se la desarmaron, pero... Y él como que la decoró toda la noche y al día había siguiente... gente que llevaba años sin probar un postre, o sea, sin probar algo rico, y mi papá se dio la tarea, me acuerdo que era así una torta como con durazno y cosas ricas, y ellos estaban tan encantados, o sea, pienso que ese trabajo que se hizo fue de mucha bendición, mucha bendición. Y bueno, y también aquí entra el rol de mi mamá, que ahora yo pienso en el rol de mi mamá porque para que mi papá a veces podía estar full time, mi mamá tenía que lidiar con todo, a veces con él trabajando, cargando. Mi mamá era la que trabajaba. Hacía el peso económico porque había lugares que ella como mujer no podía entrar. Entonces mi mamá también hizo como esa carga económica y mi mamá también era la que... Mi papá estaba como más activo, pero nosotros con mi mamá éramos como el respaldo de que lo apoyábamos en todo eso. Y mi mamá estuvo como en el tema del pastorado, ella estuvo como pastora que estaba más activa para que mi papá pudiera hacer eso. Pero claro, o sea, es lindo, y que al final nada es en vano, porque si una de esas personas recuerda ese momento y nosotros fuimos parte de ese momento. Sí, totalmente, pero es cuático porque te acordás que hay gente que está en la cárcel que va al módulo cristiano, que allá empieza a conocer a Dios, pero sigue teniendo las mañas del mundo. Entonces, un día mi mamá trabajaba en una bencinera, entonces un día a mi mamá la asaltaron y le pusieron una pistola en la cabeza y todo. Entonces, mi mamá quedó súper traumada con eso. Entonces, al otro día, bueno, encontraron mi papá lo fue a buscar como tal, lo encontró la policía, se lo llevaron, mi mamá tuvo que ir a hacer reconocimiento de personas, ¿te acuerdas? Sí. Lo más chistoso es que nosotros teníamos contacto, ¿sabes? Entonces, los presos de arriba, yo no sé cómo supieron que a mi mamá la habían asaltado y averiguaron la persona que había asaltado a mi mamá y le vamos a pegar porque asaltó a la pastora. Y yo como, no, cálmense, no hagan justicia así. Vamos a hacer, la pastora no se toca. Sí. Muy chistoso. Pero bueno. Sí, era muy chistoso eso. Y era bacán porque, de hecho, la mayoría de las personas que estaban en nuestra iglesia eran muchos hermanos que venían de la cárcel. Sí. Incluso ellos tenían una casa, la iglesia como tal teníamos, que también era con la ayuda de un hermano, teníamos una casa de acogida donde las personas que salían de la cárcel podían estar ahí un par de meses. Hasta que consiguieran trabajo y se levantaran. Porque salir de la cárcel... siendo cristiano, o sea, independientemente de cómo tú seas, era difícil encontrar trabajo porque venías de la cárcel. Venías de la cárcel, pero ahí podías estar un tiempecito, encontrar ahí trabajo y ya tenías que irte. Sí. Teníamos esa casa de acogida también. ¿Qué más hacíamos? Bueno, salir a dar comida. ¿Cuánto lo tenemos? No sé, hay partes que obviamente vamos cortando 45 minutos y vamos grabando. Salíamos a dar comida. Sí. ¿Te acordás que había una loquita que se llamaba María, que es drogadicta, que era drogadicta? Yo creo que se rehabilitó, yo no sé. Pero siempre que estábamos predicando en la calle nos las topábamos y como que nos echaba la choría y nos decía así. Yo me acuerdo que un día me dijo... No amenazaba. Un día me dijo, estaba yo así parada y me dijo... O sea, ella estaba drogada, o sea, mal de la cabeza de tanta droga. O sea, hablaba cosas sin sentido y me dice literal, me dice... ¿Vos sabés quién es el Álvaro? Y yo así como, ¿quién? A mí me daba miedo cuando ella se acercaba porque yo no sabía si me iba a pegar o no me iba a pegar. O el señor que le faltaba el parche, el que siempre estaba... El chalón.
que siempre estaba fuera de la casa. El Chalón. Sí, pues Chalón vivía fuera de nuestra casa y o sea, siempre le dábamos de comer, almuerzo y todo. No, Espera, déjate contar la historia de María, pues estábamos predicando y la señora se me acerca y me dice, ¿vos sabés quién era el valor así? Yo estaba súper asustada, pensé que me iba a pegar y me dice, el Todopoderoso, ¿por qué no te quedáis con él mejor? Y me empezó a tratar así, vos que soy, no sé. siempre hablaba del Todopoderoso, pero le cambiaba nombre. Un día dijo, ¿sabes qué te pasa? Otro día también estábamos predicando, ¿sabes qué te pasa? Te comí un membrillo al medio del mar, no te perdís, po. Literal nos acordamos de eso mucho con Katy porque hablaba cosas sin sentido, como te comí un membrillo allá, no sé qué, o sea, cosas como así. Pero igual siempre le dábamos ayuda a nosotros, o sea, como que hasta a veces la abrazábamos. Sí. Mi mamá como que siempre nos enseñó eso, o sea, como que nunca tener el... El chalón era como, ¿te acuerdas que nos reíamos Chalón mucho con él? era un homeless, literalmente, nosotros éramos amigas de él. Y Chalón, ¿cómo estás? Y hasta a veces le dábamos la mano, le acariciábamos el hombro. Yo tengo una foto de él así como que él decía Sí. que era Chabolín. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando llegué a Estados Unidos acá, y acá la vida es tan abundante, tus hijos viven otra realidad tan fuerte, que yo llegué a un punto, o sea, en el que yo la palabra no es como que desprecié, pero sí renegué mucho contra las cosas que pasamos. Ahora que soy mamá lo entiendo, y a veces digo, quisiera que el Samuel y la mía estuvieran un día en la vida que yo estuve, un día para cambiarle ese corazón, porque acá es difícil que tus hijos pasen. Incluso yo te digo, en mis momentos de necesidad económica son literalmente momentos de clase alta en nuestro país, que yo digo, o sea, Samuel y Mía tienen tantos privilegios, y yo en muchos momentos aquí yo he dicho, Señor, quisiera regresar un día a hacer ese servicio, porque acá creo que el mundo es más acelerado, es más, todo envuelve la economía, el crecer, el crédito y los sueños de uno, porque o sea, es como el sueño americano es lo que envuelve tu vida acá en cierta manera. Yo creo que yo no estoy envuelta en el sueño americano, pero la vida acá es así, y como que rinde para allá, y a veces yo digo, Señor, quisiera volver un día a esa vida, solamente un día, un mes. Y es que yo te decía, el podcast pasado yo te dije, nosotros éramos clase media baja porque tú dijiste, no, ni tanto. Sí, porque es te que, acordás hermana, que... yo cuando escucho los testimonios de gente que viene, de amigos o gente conocida que viene de allá, que no tenían baño, que se limpiaban literalmente con elote. Ah, claro, digo, wow, o sea, con elote. Literalmente me han contado. Ay, que se perdón, no me limpiaban río de con eso, pero no me río de eso, porque es como muy grueso, ¿no? Pero lo hacían, bueno, y yo quedo como, guau. La cosa es que nosotros, literal, o sea, no teníamos para comer cosas ricas. Pues yo te acuerdas que te dije el podcast pasado que era como, bueno, vamos a comer queso, pero era como No, una lámina. ¿te acuerdas una vez que nuestra tía vivía al lado de Eso nosotras? te iba a contar, ya, dilo. Teníamos una tía que vivía al lado, literalmente al lado de nosotros. Ya. Y se le echó a perder el refrigerador. Yeah. Entonces, bueno, nuestro refrigerador siempre estaba vacío, pues siempre estaba vacío. Era como la compra a la semana se vacía, la compra a la semana se vacía. ¿Qué? La compra a la semana, a veces la compra diaria también, pues era como ver el negocio, compra para el almuerzo. Y nada, pues se le echó a perder su refri y fue como a guardar todas las cosas a nuestro refrigerador. Y fue bien loco porque nosotros veíamos los yogur, los postres que comían nuestros primos, y era como que Como lo uno más uno. no podíamos tocar nada. Nunca en mi vida tuve una colación de 1+1, jamás en la vida. O sea, yo sí me acuerdo que mi tía llevó carne, Sí. que había todo el refrigerador lleno de carne, de yogur, así como yo veía los yogur y mi mamá, no pueden sacar nada ahí porque no es de nosotros. Pero mi papá sí, me acuerdo que sí abrió el refrigerador y lo vio así de lleno, y mi papá se puso a llorar y dijo, Sí. todo esto lo hacemos por la hora del Es más, Señor, y cuando yo, "Shabbat". llegamos a Estados Unidos, mi papá siempre se recuerda ese momento, si se acuerda que una vez yo les dije, un día vamos a tener el refrigerador así de lleno, pero, o sea, igual es loco porque podéis tener el refrigerador lleno de comida, pero no se compara. Pero ¿te acordáis cuando mi papá, no se compara a qué, perdón? No se compara como a lo que te llenaba en cierta manera estar sirviendo pues, para otro. Claro, pero ¿te acordáis que mi papá vino a Estados Unidos como por 6 meses? A predicar, sí. Y como que le dieron su ofrenda y llegó a la casa y dijo, vamos a ir al supermercado y vamos a echar todo lo que ustedes quieran. Sí. No fue tanto lo que compramos, nos gastamos nomás como 200,000 pesos, que son como $200. Y aún así éramos bien humildes porque, un ejemplo, estaba el cereal, el original que te gustaba, y la imitación. Y nosotros como que, La imitación. en vez de echarle el original, echábamos la imitación. Yo creo que echamos el original. Tengo esa foto, la tenemos, la voy a poner nomás que estaba muy negra en esa foto, de tan tirar la No, playa. echamos en esa foto, no sale el original, echábamos Sí, la sale copia. Chocapic. Pero igual echábamos extra porque mi papá decía
decía echen más para la semana, entonces ¿Sí? echábamos un original y la copia para que nos durara más. Sí, bueno, la cosa es que ese día fuimos muy felices porque literal pudimos ir al supermercado y echar las cosas que jamás Porque habríamos podido aquí ir comer. al supermercado es normal, pero como que en Chile, o sea, en ese tiempo ir al supermercado era como un privilegio. Tú comprabas ahí en la tiendita pequeña, Yo me nomás. acuerdo que mi papá llegaba con las maletas llenas de cosas, pero ahora que me doy cuenta eran todas del Dollar Tree. Porque llegaba como con juguetes que en realidad son del dólar, pero Sí, nosotros po. éramos muy felices. No sabíamos, po. Y cuando vinimos por primera vez a Estados Unidos, o sea, literalmente el primer lugar que nos llevó fue el dólar a mi papá. Mi papá llegó a Chile diciendo, hay un lugar, hay una tienda donde todo vale $1. Y tú puedes decir, y hay muchas cosas. Mi papá estaba impactado con Dollar Tree. Sí. Entonces, y nosotros le decíamos, se llama Dollar Tree, pero nosotros entre nuestra familia siempre le hemos dicho $1. $1. El $1, como fuera el $1. Entonces, estábamos todos entusiasmados y cuando vinimos a Estados Unidos lo primero que hicimos fue ir a ver a $1. Sí. Era como, en verdad, todas estas cosas valen $1. Un labial, todo $1, sí. Sí, ya, entonces, bueno, no sé qué más. Yo creo que hay varias cosas, pero... Nada, para concluir, o sea, esta es nuestra vida, por esto pasamos y yo creo que no hay ningún momento en los caminos del Señor y no hay nada de que tú hagas para el Señor que en algún momento no va a tener como su gozo, porque no sé, yo creo que aquí no es la recompensa, porque así yo creo que si no fuéramos recompensadas igual, el solo hecho de vivir eso es una alegría, pues, o sea, te llena el corazón todo lo que pasamos. Sí, la verdad yo ahora me acuerdo y me arrepiento, la verdad, de haber renegado tanto porque digo qué lindos recuerdos. O sea, la iglesia que nosotros teníamos en Iquique para mí era una iglesia maravillosa, los hermanos eran muy lindos, como los servicios que teníamos era tanta comunión cuando cantábamos esas alabanzas antiguas. A mí me encanta, o sea, yo no soy buena para escuchar música, te lo prometo. A mí me dicen, oh, ¿escuchaste esta cantante? Y yo no he escuchado ni una canción. Hasta el día de hoy nunca me he sentado a escuchar, por ejemplo, no sé, de los cantantes que hay ahora, por ejemplo, la Saraí Rivera, que cuando yo fui a grabar ahí esa cosa del video, yo nunca en mi vida la había escuchado. Porque a mí literal, la música, de lo poco que escucho, cuando escucho música me gusta escuchar los himnos de antes. Sí. O sea, eso me hace recordar mucho cuando estábamos en Chile. Entonces, cuando estoy en mi tiempo de música, como que escucho la música antigua nomás. ¿Sabes como que lo que siento que ahorita como que el Espíritu trajo a mi corazón, que yo creo que una conclusión muy linda de este podcast es que todas esas personas que estamos ahorita en una situación diferente, que nunca nos olvidemos de apoyar de repente a una iglesia random así y enviar una ofrenda, no olvidarse de los pastores, porque nosotros, nadie sabe, y quizás muchas personas van a decir como, ¿en serio ustedes pasaron por eso? Y como que sí, nosotros pasamos por eso. Yo sé que van a haber muchos hijos de pastores que nos siguen, que nos conocen de que éramos pequeñas y no tienen ni idea por las cosas que pasábamos. Y quizás para ellos mi papá era un loco, porque para muchos mi papá era un loco. Y en cierta manera sí hacía locura. Mi mamá era la chica Chel. Claro. Entonces, que si tú eres cristiano, si tú vas a la iglesia, o sea, de vez en cuando, o sea, pégate una ofrenda random para un pastor, porque hay muchas cosas que se viven en silencio en la casa de un pastor, de un misionero. Yo justo el otro día hice un video acerca de eso, de que aunque sea, por último, doble rodilla 1 o 2 veces a la semana por esas familias que están literalmente sirviendo tiempo completo a la obra. Claro, sí. Y sí, o sea, mis dos papás, creo que recibieron muchos comentarios de cómo se les ocurre, cómo van a ir a Iquique, a esa ciudad tan mala, llevar a sus hijos. Hasta nosotros en algún momento lo reprochamos como hijos. Claro, también. que cómo se le ocurría traernos hasta acá, por su culpa dejamos tantas cosas y un montón de cosas que a veces nosotros renegamos, pero bueno, ahora lo agradecemos, ¿cierto? Y yo sé que en realidad todo fue para una bendición para nosotros también. Mucha gente fue bendecida a través de todo eso. Y sí, y todo lo estricto también que fueron nuestros papás en el área de que nosotros buscáramos del Señor, creo que nos hacen las personas que somos el día de hoy, que somos personas que nos gusta estar metidos en la lectura, nos gusta estar metidos en aprender, en poder compartir. Participar en la iglesia, o sea, lo que sea, siempre queremos estar Nosotros en la iglesia. ¿te acuerdas que teníamos un cuarto de oración y literal teníamos que estar, o sea, como un tiempo, le toca ahora y teníamos que, mi papá siempre en todas las casas, excepto esta, y la anterior de Martín Mepor, pero hasta en Serviville, ¿te acordás que teníamos, la lavandería se hizo su cuarto de oración y literal le pone un cartel ahí, cuarto de oración? Y siempre teníamos que desde chicos, como ir al cuarto de oración, pues tenías que ir a tener tu tiempo en el cuarto de oración, pero llega un punto en el que está lindo porque
yo me acuerdo que llegaban momentos en los que ya salía natural. Yo me acuerdo que a veces estábamos como en la casa de la nada y escuchaba a Lelia llorar así. O cuando nos levantaba a las 3 de la mañana y como que las primeras veces a las 3 de la mañana nos levantaba mi papá, todo a orar, todo a las 3 de la mañana estábamos. Y al día siguiente teníamos escuela, literal, y era como que, y a veces como que yo me acuerdo que los primeros días andábamos todos dormidos en el sillón y mi papá, clama, y nosotros dormido, pero llegaba un momento en el que literalmente como que había noches en las que si no encendíamos todo y empezábamos abajo en ese cuartito así cantando y todo adorando. Sí, obvio. Yo me acuerdo que una vez mi papá estaba en el cuarto de guerra y mi papá así como que se metía bien duro y yo necesitaba literalmente preguntarle algo y mi papá estaba, Señor, que te conozcan a ti, y mi papá como que repetía esa palabra, que te conozcan a ti, Señor, tú eres el único rey, que por favor, y como que su oración repetía que conocieran a Dios. Y yo como papá le digo, necesito decir algo, y mi papá sale así llorando y dice, que tú no sabes, yo solo quiero que conozcan a Dios. Y era así como que... ¿Te digo eso? Sí, y mi papá llorando así, porque yo papá le digo, no me acuerdo qué fue, como que fui bien como inconsciente, insensible, y lo interrumpí, y mi papá salió llorando y dice, que lo único que yo quiero es que conozcan a Dios. Y yo como que literalmente, y ese es el fin de todo, porque mi papá siempre como que su meta era que se conociera a Dios, que el nombre de Dios fuera conocido, porque él, me acuerdo, y sabes que tengo grabadas esas palabras, porque él decía, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, que te conozcan a ti, decía el único rey, el único Dios, el único que salva, el único bueno. Esa es como la motivación de mi papá. Era su fuente. Y al final era también la fuente de nosotros como familia, que se conociera a Dios, porque literalmente ese era nuestro motor, dar a conocer quién era Dios y que Dios salvaba, que Dios salva, que Dios renovaba, que no importaba la situación de dónde venía nosotros. Y mi papá siempre decía, no vamos a los que están bien, vamos a los que están enfermos, a los que están pobres, a los que no tienen nada. Claro, sí, totalmente. Iba a decir algo, se me olvidó otra vez, pero sí, a mí eso de mi papá yo realmente lo admiro mucho. Hay cosas que obviamente nosotros que hablamos en el día a día, que pensamos que se dejó de lado el área familiar entre nosotros, la economía y todo, pero y mi mamá, o sea, hemos hablado un poquito de ella, pero mi mamá fue una mujer que claro, que estuvo manteniendo la casa económicamente un montón, la que estuvo ahí. Muchas veces mi papá se fue de viajes para poder también a ahorrar dinero y es muy loco porque llegó un punto en el que ciertas personas hablaron mal pensando de que mi papá se quedaba con dinero de la iglesia y que se iba de viaje, y es loco porque todo el dinero que mi papá se hacía siempre era para las otras personas, o sea, siempre estaba ayudando a las otras personas, siempre estaba dándolo todo para los demás. Y también aquí yo creo que entra mi mamá se encargó en esa parte del amor, de la compañía, pero también ella se postergó como esposa, se literalmente tuvo que pasar a su esposo y ella, su lugar como esposa muchas veces se vio privado porque tenía que estar ahí. Y lo más lindo es que mi mamá yo nunca la vi. Incluso nosotros a veces la regañábamos y a veces hasta de adulta le hemos dicho, mamá, ¿por qué tú permitías? Y era como que, pero mi mamá, o sea, ella decía como, mi mamá es la persona que nunca pensó en ella. Ella siempre como que lo apoyaba. O sea, mi papá decía esto, mi mamá decía amén. Hurra, mi mamá le decía, como que lo seguían todo. Totalmente. Sí, mi mamá ha sido muy, muy fiel compañera. Y para terminar, que me acuerdo, es que mi papá siempre ha tenido como ese espíritu de ayudar a los pobres necesitados, y acá en Estados Unidos también. Entonces hay una historia muy chistosa que mi papá no habla inglés, hasta el día de hoy habla inglés súper así como que le ha costado integrarse con el inglés. Entonces fuimos un día a dar desayuno a las calles de acá. Nosotros también hemos dado comida. Entonces siempre pasaban como cosas. Entonces al principio decíamos, ¿do you want soup? No, ¿cómo era? Soap. Y soap es jabón, sí, y la gente quedaba como, ¿qué onda? Y era soap. Yo un día estábamos orando, mi papá estaba orando por un homeless, por una persona de calle, y le empezó así como a orar y le decía, repeat with me, la persona, o sea, para que repita, le voy a traducir, repite conmigo. Y le dolía la mano y mi papá le decía, Jesus, y la persona, Jesus, I give you my car, y la persona, yo no tengo carro. Mi papá quería decir, te doy mi corazón. Y le decía, repeat, I give you my car. Y la persona, yo no tengo carro. ¿En serio? Ay, pobrecito. Pero mi papá es muy valiente porque mi papá, y yo creo que la gente, los hombres de la calle igual, muchos tuvieron
mucho respeto y mucho amor porque una persona que ni siquiera habla su idioma está acá Inmigrante, ayudándolo. sí. Mi papá se lanza a hablar en inglés, yo no sé cómo lo hace, pero la gente le termina entendiendo. Sí. O sea, hay veces que mi papá no El otro día, hermana, salió él a la iglesia y me dice, Mm. no salgáis tan tarde. Salgo yo digo, pues mi papá salió hace media hora, digo, ¿por qué no ha llegado? Y mi mamá viene tarde, los dos, así como 10 minutos antes del culto. Y digo, ¿qué onda? Tu papá que recogió un homeless le fue a dar ride porque venía caminando por la carretera. ¿Se orilló? No, antes de terminar tengo una historia muy buena, ¿ya? Ya, cuéntala. No, esa era. cuéntala. Solamente se orilló y fue a dejarlo donde el homeless quisiera ir. Y ¿Sí? le pasó a comprar comida y todo. Oye, esta historia es muy Ya, random. para terminar, porque... Sí, esta historia es muy, muy random. ¿Cuánto tenemos? 6:15. Ya, si vuelves a hacer hartos cortes. Un día veníamos saliendo de la casa, ¿te acordás? Y afuera había un homeless, un sí. abuelito, allá en Chile. Había un abuelito, Ya, o sea, esta pelito historia blanco. no es random, esta historia es celestial. Y es celestial. Pelito blanco, abuelito viejito. Estaba literal en la puerta, estaba el portón de salida de la casa, ahí estaba el abuelito en la entrada de nuestra casa. Y nosotros lo vimos y el abuelito estaba así como que llorando, como raro, no hablaba, no decía nada. La cosa es que nos fuimos a la iglesia, ya estábamos justo en la hora, estábamos instalando todo, había empezado el servicio y mi papá se fue de la nada, po. Y de pronto mi papá aparece con el abuelito, y le puso su ropa, lo bañó, el abuelito estaba hecho popó hasta, o sea, como que estaba chorreado de su excremento por las piernas, todo. Mi papá lo metió a la casa, él dice que él se puso guante y lo bañó, lo bañó todo, le puso refregó las ropa. piernas, todo lo que tenía el excremento, le puso su ropa, llevó a la iglesia. Yo me acuerdo que ese día, yo me acuerdo tan claro como si fuera ayer, que yo estaba tocando el piano así, estaba lavando y que veo a mi papá entrar con el abuelito y literal así, yo me puse a llorar, sí. yo decía, wow, o sea, yo amo mucho a mi papá que tenga esa capacidad, porque yo me acuerdo tan perfectamente que cuando nosotros nos fuimos, yo estaba en la ventana y el abuelito yo lo vi y el olor a excremento era súper fuerte. Entonces mi papá fue, hizo todo eso y bueno, estuvimos en el servicio y lo llevamos a nuestra casa. Y en nuestra casa, la parte de abajo había un cuartito, ¿te acordáis? Sí. Y lo hizo dormir ahí. En la mañana yo me fui a la escuela y el abuelito hizo popó, perdón lo que voy a decir, pero encima de la taza, o sea, hizo popó con la, o sea, estaba el excremento ahí, encima de la taza. Yo no sé si lo habrá limpiado, yo me hice la loca. Mi mamá lo tiene que haber limpiado porque era como así como una cosa gigante. Así yo me acuerdo que entré al baño y dije, oh, me voy. Pero mi mamá, nuestra casa era loco porque nosotros rentábamos la parte de arriba y abajo vivía otra persona. Entonces siempre tenía que estar con candado, nadie podía entrar y si andábamos sin llave teníamos que esperar hasta que llegara mi mamá y nos abriera. Porque era altísimo. O sea, no podía ni siquiera salir porque era con llave, entonces no se podía salir. O sea, ese abuelito estaba encerrado ahí, no había manera de que saliera. Sí. Pero mi mamá dice que en la mañana se despertó y el abuelito no estaba. Sí, y mi papá salió a buscarlo por todos lados y nunca lo encontró. Lo salieron a buscar y nunca lo encontraron. Pero lo más loco de todo eso, o sea, cómo se fue el abuelito, porque era un abuelito que apenas podía caminar y la casa estaba, o sea, nosotros le decíamos como la casa está literal cerrada con llave. Y le fueron a llevar desayuno, que mi mamá dice que cuando les fue a llevar desayuno ya no estaba. Ya no estaba. O sea, yo lo único que me encontré de él fue lo último, fue el regalito que le dejó a mi mamá, pero... Sí, qué o sea, loco. Esa historia fue muy loca. ¿Sabes que cuando ves que mi papá hacía eso, nosotros nos tomábamos también tan en serio? Porque nosotros ves que veíamos una persona así, en nuestra inocencia le dábamos amor, lo abrazábamos y era como que, yo siento que claro, eran situaciones que dio, porque mi papá siempre dice, él dice, eso fue un ángel, porque no hay manera, y yo también lo creo así, no hay manera que él se hubiese podido escapar de esos tremendos portones sin la llave, o sea, con puntas, o sea, porque las casas en Chile por la delincuencia, o sea, sí. son como todo protegido, teníamos que dejar todo muy cerrado y toda la reja era como con unas puntas que, o sea, imposible que el abuelito, ni nosotros podíamos pasarla. Sí. Y sí, eso que mis papás hacían nos lo traspasaban a nosotros porque, ahora sí que sí, para terminar, ¿te acordás que yo nunca había podido tener una bicicleta y llegó este pastor de Estados Unidos? Sí. Que nos vino a visitar y me regaló una bicicleta y yo era la mujer más feliz del mundo, la niña, porque tenía como 14. Y yo me acuerdo que yo estaba tan agradecida a mi bicicleta que yo juntaba como semanal mi 150 pesos de la colación. Yeah. Y yo compraba mortadela y pan y me iba a dar pancito. Yo sola me iba a dar pan a la calle, o sea, a la playa. Me iba a andar en bicicleta a la playa y daba pancito, sí, le daba pancito a los homeless. Amén. Bueno. Sí, eso se pasa, pero bueno. Esta es nuestra historia. Hay muchas más, pero yo creo yo creo que lo van a ir contando a medida que vamos sacando capítulos y uno se va acordando de las cosas, pero nada, somos nosotros, esta es nuestra historia y
y damos gracias al Señor y gloria al Señor porque todo es producto de su amor, que Él nos permitió vivir esto en su infinito amor. Y sabes que al final es un privilegio, Ali, es un privilegio que Dios te permita pasar situaciones duras porque forman tu carácter, forman y son parte de tu historia. Fuimos privilegiados, no lo vimos, al menos yo no lo vi, y yo creo que yo fui una de las que más renegó contra esa vida porque yo siempre pensaba en lo material y todo eso, pero... pobre. Sí, Soy la Teresa. Yo era la Teresa, literal, así como que renegada contra todo eso, pero, o sea, hoy doy gracias al Señor de haber sido parte de eso y de que Él... Totalmente. Y que la mujer que soy ahora, o sea, lo trabajadora y todo lo que pueda tener positivo, o sea, viene de quién fuimos y lo que vivimos. Sí, no contamos cuando mi papá te mechoneó después de ir a la Teletón. Pero otro día lo contamos. Otro día, cuando nos pegaron. Porque llegamos, ¿qué horas pasado? ¿Media hora? Sí, no, ya ha pasado mucho. Y nos pegaron por llegar, porque teníamos como horario a las 9. Ya. Es la única vez que mi papá me pegó en todo caso. ¿En serio? Es la única vez. No como tú. Te contara. Bueno, sí, eso sería todo por el capítulo de hoy. Solo queríamos comentar un poquito de nuestra historia, las cosas random que hemos pasado, historias bonitas dentro del evangelio. Y ahorita voy a ir a cocinar las homeless. Me voy a ir a cocinar a mí. ¿Ya? Y eso. Que el Señor les bendiga. Gracias a las personas que siguen escuchando, a las personas que escuchan, les pedimos que por favor dejen su comentario porque yo creo que mi idea no es como que esto se súper viralice, pero si de pronto le ayuda a alguien en su vida espiritual, le quita un poquito. A mí me encanta escuchar podcasts para quitarme un poquito a veces la ansiedad del día, me gusta escuchar cosas de la palabra que el Señor, testimonios de otras personas. Entonces, si le ayudaría a alguien o le motivaría su día, envíalo, compártelo, coméntalo. Y eso, muchas gracias por todo. Y este sería el 5º capítulo ya. Sí, de Sister Shock Podcast.